Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Idun Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos a miércoles 3 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de ayer vimos cómo salía Ricardo Monreal, sí, al que ya nadie simplemente le tiene confianza, a salir a decir que lo que se había llevado a cabo el fin de semana pasado había sido legal. Ahora sí, él queda bien con todos y termina quedando mal. Y lo sabemos muy bien. Fíjense ustedes, porque qué curioso, ¿eh? Hemos visto también que uno de sus grandes, simplemente colaboradores, Gibran Ramírez, quien simplemente comparte espacio con Leo Zuckerman, se han dedicado, y él también, a atacar directamente algunas decisiones de Morena, si no es que la mayoría, cuestionando todo. Y ahora, como el patroncito acaba de salir a decir que todo estuvo bien, pues se salió del guión en este debate que se llevó a cabo, en donde estaban hablando directamente de lo ocurrido en esta sesión que se llevó a cabo. Y tan es así que en su cara le dice a Leo Zuckerman que no va a proceder en la corte. Ah, caray. Ahora sí, Gibrancito, queriendo defender. ¿Será porque, lo vuelvo a reiterar, el jefecito salió primero a decir esto? Por eso creo que debo explicar nuestra posición frente al reciente proceso legislativo en el Senado de la República. Primero, de buena fe, intentamos integrar al INAI para que funcionara de manera institucional. Sin embargo, la mayoría legislativa no acompañó este propósito y quedó en un intento, lo cual provocó que el bloque opositor se unificara y condicionara el nombramiento de comisionadas o comisionados del instituto antes de desahogar la agenda legislativa pendiente. Nunca se suspendieron las conversaciones con las oposiciones. Tuve reuniones bilaterales y formales en la Junta de Coordinación Política con todos. La agenda legislativa prioritaria la conocían no solo los medios de comunicación, sino todas y todos los legisladores, porque a través de sus coordinadores fue entregada previamente y consistía en 18 temas, 18 reformas. Como presidente de la Jocopo, ofrecí que no habría fast track, es decir, que no se dispensarían ningún trámite y que todas las minutas que provenían de la Cámara de Diputados se irían a comisiones para su estudio y su dictamen, y que las comisiones, imprimirían el ritmo de trabajo, de deliberación o de escucha a los sectores involucrados. No lo incumplimos. Todas las minutas se remitieron a las comisiones y ahí se deliberó de acuerdo con sus integrantes. Por cierto, no se alteró esta agenda, que pudiéndolo haber hecho para aprobar temas distintos a los contenidos en esta agenda, no lo hicimos porque ese fue el acuerdo. El pasado miércoles, cuando iniciaría la discusión... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dijo Gibrancito, que ahora se salió del guión? Pues escuchen. La Suprema Corte ha validado otras votaciones similares de la reforma energética con Calderón o algunas particularmente impugnadas del Pacto contra México. Así que, viendo esos precedentes... El Pacto por México siempre tuvo apoyo de algún partido de oposición, ¿eh? No fue una mayoría, digamos, oficialista nada más la que la pasó. Sí, tuvo ahí una buena estrategia, Peña, que fue cooptar a los perdedores de cada partido, ¿no? A los perdedores en el PRD, a los perdedores en el PAN. Bueno, con el PAN aprobaron unas, con el PRD otras. Y perdón, y el verde.
Sí, bueno. Que ahora el verde está del lado aliado correcto estelar. de la No es que el historia. verde Estelar siempre del mundo. gane, es que siempre se verde no alinea con los que pierde. ganaron. Sí, el ¿no? verde Ellos no siempre pierde. ganan, Nunca exacto. ni perderá. Por cierto, tenemos, Un libro sacó un nuevo. libro aquí la licenciada que tenemos que platicar, pero bueno. Ujú. Entonces, yo creo que lo más probable es que esta acción legislativa se consolide y se mantenga. Sí, ¿tú crees que la Corte no las va a achatar? No veo cómo, y no veo cómo se pronuncie por normar hasta los puntos más específicos de la acción legislativa sin esperar un rebote. O sea, tú me vas a interpretar los reglamentos, bueno, pues yo te voy a legislar todo puntillosamente para que no tengas margen de acción. Esa podría ser una respuesta del legislativo natural y yo creo que por eso la Corte ha respetado la autonomía relativa de los otros poderes en casos anteriores y lo volverá a hacer en este. Esa es buena parte de la fuerza del presidencialismo y con la reforma de Ernesto Zedillo, este margen no se redujo. O sea, el poder realmente nunca quiso ser controlado por el Poder Judicial. La reforma reciente tampoco tocó este aspecto. No hay manera de que la Corte se pronuncie en ese sentido sin que le cueste muy caro. Pues ahí están las palabritas de Gibran Ramírez, quien ahora sí se salió del guión. Y decimos que se salió porque todos iniciaban atacando. Muy buenas noches. El sábado por la madrugada, en 5 horas, los senadores aprobaron 20 reformas, 20 leyes en tan solo 5 horas. Los senadores, desde luego, me refiero a los oficialistas Morena, PT y el Verde. Se saltaron todos los procedimientos parlamentarios, todo bajo esta cuestión de urgente u obvia resolución. Y bueno, este frenesí legislativo que había comenzado en la Cámara de Diputados y terminó todavía mejor en el Senado, vale la pena analizarlo con nuestros colaboradores de los martes, Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor. Buenas noches, Leo. Y Gibran Ramírez. Gibran, Paula, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo ves? Abogada. Bueno, yo creo Explíquenos cómo es posible que se obvien todos los procedimientos parlamentarios para pasar esto así, en fast track. Pues yo creo que lo primero que te puedo decir es que ya como abogada me faltan instrumentos para poder leer lo que sucedió. Creo que una de las primeras cosas que podemos decir es que ya estamos en una situación de desbordamiento del poder mayoritario más allá de cualquier causa que pueda existir procedimental. O sea, no vimos un proceso legislativo, es un porquerillero legislativo. ¿Por qué? O sea, lo que hicieron de verdad es muy difícil ponerle un nombre porque vulgar se queda corto, aborazado se queda corto. O sea, lo que vimos fue de verdad una fuerza ilegal, antidemocrática, aplastante de las mayorías. Déjenme decirles que dentro de las cosas que estaba leyendo que hicieron el sábado, que me pareció fantástico, es que no llegaban al quórum y había una senadora de Morena en Europa, creo que estaba en una gira. Está duplicado ese escaño. Y entonces la quitaron, no, ni siquiera ella no pidió licencia ni nada, pero asumieron que le debían dar licencia. Sí metieron el documento. Ah, ¿metieron la licencia? Sí. Bueno, tomaron protesta a la suplente y con eso ya tuvieron o sea, el quórum. Es que es una belleza. Fue un proceso, ¿verdad? O sea, va a pasar a la historia, harán historia con esto, porque sí tuvo problemas de forma, de fondo, de fines. O sea, pasaron 2 leyes constitucionales con mayoría simple. Sí. Pasaron 20 reformas sin trámite, sin discusión, sin lectura, sin oposición. Creo que también es bien importante decir, Bueno, sin la oposición no quiso ir, ¿eh? No, la oposición estaba donde tenía que estar y ellos se fueron a sesionar a otro lado con tal de no irse a lidiar con la toma de tribuna, justo porque no están cumpliendo sus obligaciones, que esa es otra de las cosas. Se pasaron 20 reformas a gusto del presidente y no se cumplió en este periodo de sesiones con ninguno de los pendientes que sí tenían obligación de cumplir. La designación del INAI, designación de magistrados de sala superior, modificación de las leyes en acatamiento a las sentencias de la Corte Interamericana, de acatamiento al Tribunal Electoral. Todo eso lo dejaron de lado. Pero ¿qué tal 20 leyes en 5? Bueno, para eso es el poder, ¿no, Gibran? ¿O no? No lo sé. No lo sé. ¿No lo sabes? No creo que sea para ejercerse así. Bueno, quizá el poder en abstracto así es como se usa, pero se supone que nuestro poder está mediatizado y se vuelve política para civilizarse. Entonces, aquí estamos en un incremento del poder y una disminución de la política. Y me llama la atención 2 cosas en eso. Como incrementa este terreno de ejercicio del poder casi en un plano físico, se hace notar la falta de costumbre de la oposición para pelear en ese terreno. Yo me acuerdo que cuando éramos oposición en el López Obradorismo, pues
un cambio de sede era un acontecimiento, pero nosotros íbamos a perseguirlos a la sede en la que estuvieran y bloqueábamos los autobuses y todo eso. A la oposición, después de tomar la tribuna en el Senado, dijeron, ay, ya perdimos, nos la hicieron, qué malos. Entonces, Se pusieron a hacer cucharitas. Es que unas cosas, ¿qué tal la cucharita de Madero con Xochitl? Con Xochitl se estaban divirtiendo mucho, como no tomando en cuenta, o sea, incluso frivolizando el sentido de su propia lucha. Totalmente. Entonces, la falta de costumbre de la oposición para ser oposición, estaban acostumbrados al poder y como oposición son francamente malos. Y del otro lado, en Morena, la falta de costumbre del poder. Como oposición, las cosas se hacían muy profesionalmente en estos bordes del liberalismo donde ha jugado el obradorismo siempre. Pero como gobierno, el desaseo es brutal y terrible. Estamos, creo, ante la bajada de cortina del gobierno. Urgía formalizar todo lo que se quería hacer para abocarse a la campaña. Tú lo escribiste hoy. El asunto es la sucesión, es el único asunto en la orden del día para el gobierno y para el López Obradorismo. Entonces, urge cerrar el gobierno y dedicarse de ahora en adelante a inaugurar cosas hasta que la veda electoral lo prohíba. Pero de eso se va a tratar y si no nos ha quedado claro, pues están las conferencias matutinas de ayer y de hoy, donde la mayor parte de las preguntas sembradas son ¿cómo va esta obra y para qué va a servir? O cosas por ese estilo. Así es. Del creador del narcotúnel legislativo, ¿no? Ahora, ¿cómo le pondríamos a todas estas mañas, marrullerías que vimos tanto en diputados como en senadores? Narcofosa la Constitución. La narcofosa legislativa, ¿no? Mira, no sé. Yo creo. Nos reímos, pero en realidad. No, bueno, es ridículo. Hay una dimensión. Sí. Es muy grave, pero a veces la gravedad no obsta para que deje de ser ridículo, ¿no? Sí. Yo de entrada realmente le negaría cualquier validez como acto propiamente legislativo a lo que se hizo. Creo que lo que vimos fue una escenificación o un simulacro de una fantasía de una mayoría que no tiene límites, pero que pues en la realidad sí los tiene. Y hay jurisprudencia en la Corte. Yo no tengo duda de que la Suprema Corte va a echar abajo. ¿Sí? Si no todo, por lo menos la inmensa mayoría. Y por procedimiento creo que podrían echar abajo todo. Estamos en un momento muy delicado porque, por un lado, lo que está Pero en disputa... explícale a la gente por qué lo van a echar para atrás. Bueno, porque hay muchas violaciones de procedimiento. Exacto. Y que, digamos... Procedimiento legislativo. Procedimiento parlamentario, sí, de derecho parlamentario. Sí. Donde es que no se trata nada más que cuando tienes la mayoría puedas hacer lo que te dé la gana. Cuando tienes la mayoría puedes hacer muchas cosas dentro de lo que te permiten las reglas. Sí. Y cuando la mayoría se sale de lo que dicen las reglas, aunque sea la mayoría, lo que decide no tiene validez legal. Pero, por Es ejemplo, perfectamente aquí lo que impugnable. utilizaron, Carlos, porque es importante, Sí. es esta cláusula que existe en el reglamento del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de un proyecto de urgente u obvia resolución. O sea, el Congreso puede legislar así. El Congreso. Y la Cámara de Diputados y las de Senadores. Lo que pasa es que esos que se juntaron ahí no son el Congreso, son una mayoría. Pues ya ven, porque les digo que se salió del guión. Empezaron atacando y luego ¡pum! Pues la Corte no va a poder hacer nada. Y les digo, ¿por qué será? Ayer sí hubo defensa por parte de Gibran. Y pues, ¿por qué será? ¿Será porque Monreal salió con su discurso a decir que todo se hizo de manera correcta? Pues sí. Mientras deja a Leo Zuckerman simplemente mal parado en su programa. Porque, como sabemos, la línea, y como lo vieron ahí en el último fragmento del video, era atacar todo lo que se hizo ese día. Todo estuvo mal. Pues ya ven, en pocas palabras diciendo que hubo una sarta de mañosidades. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Vamos a ver en qué va a acabar toda esta situación. Nos vemos. Hasta la próxima.